Bien, entonces continuamos aquí la clase. Entonces, ya tenemos dos instrumentos para determinar si una función es inyectiva. Uno se usa cuando tenemos la gráfica de la función y es usar el criterio de la recta horizontal. Y el otro es cuando no tenemos la gráfica. Entonces podemos determinar si la función es monótona, estrictamente creciente o decreciente. ¿De qué forma? Usando la derivada. El criterio de la derivada. Si la derivada es estrictamente negativa o estrictamente positiva en todo el dominio de la función, entonces también podemos afirmar que la función es inyectiva o uno a uno. Ahora, la pregunta que se plantea es cómo determinar la inversa de la función. ¿Cómo calcular f a la menos 1? Entonces, para hacer eso es muy sencillo. Se sigue como un algoritmo. Entonces, el primer paso es escribir y igual a f de x. Voy a denunciar los pasos y luego lo hacemos con un caso concreto. El segundo paso es resolver esta ecuación. Aquí me queda una ecuación y igual a, por ejemplo, aquí, y por el y igual a 2x más 6. El paso 2 es que es despejar la variable x en términos de y. Y el segundo paso ya, cuando ya despejado, es escribir decir que f a la menos 1 de x es igual a y. Ahora, este último paso quedó raro. Vamos a verlo en acción. Entonces dice así. Demuestre que esta función f de x igual a 2x más 6 tiene inversa y encuentre esa inversa. Encuentre una fórmula para f a la menos 1 de x y verifique las ecuaciones de cancelación. Ahora, la función f de x claramente tiene inversa. ¿Por qué? Porque la ecuación de una recta, ¿no? La ecuación de la recta y igual a 2x más 6, pendiente positiva 2. Ahora, si queremos usar el criterio de la derivada, ¿cuánto es la derivada de esa función? Es igual a 2, es constante 2. Por lo tanto, es positiva para todo x en su dominio. Entonces, fácilmente concluimos que sí tiene inversa. Una es viendo que es una recta, o la otra forma es calculando su derivada. Ahora ahí se encuentra la fórmula de la inversa. Entonces, hagamos los pasos del algoritmo. ¿Están siguiendo hasta ahí? Bueno, yo empecé a resolverlo y no coloqué la solución. Sí, señor. Mira, aquí está lo que les digo. Bien, entonces lo siguiente, estamos aquí en los pasos. Entonces, paso 1. Escribimos y igual a f de x, es decir, y igual a 2x más 6. ¿Qué debemos hacer en el paso 2? Despejar x de esa ecuación. ¿Cómo despejo x? Sencillo, miren. Este 6 que resto 6 a los dos lados, me queda que y menos 6 es igual a 2x y divido entre 2, los dos lados. Por lo tanto, me queda que x es igual a y menos 6. Y el último paso es intercambiar los papeles de x y y. Es decir, donde hay una x coloco y donde hay un y coloco x. Por eso me queda que y es igual a x menos 6 sobre 2. Y esto que queda aquí es lo que vamos a llamar de la inversa. Es decir, f a la menos 1 de x es x menos 6 sobre 2. ¿Bien? Esa es la inversa de la función. ¿Qué se debe satisfacer cuando hablan de las propiedades de cancelación? Debe satisfacerse las dos condiciones que mencioné aquí al inicio. Mismo. Que la función inversa evaluada en la función f de x tiene que dar x. Y viceversa, pues f evaluada en f menos 1 de x tiene que dar x. Bien. Entonces, esos son los que se llaman propiedades o ecuaciones de cancelación. Y eso es lo que nos piden verificar. Veamos que efectivamente ocurre. ¿Y por qué es que ocurren esas propiedades de cancelación? A ver, miremos aquí. Veamos por qué ocurren esas propiedades. Porque el punto X
lo estamos enviando al punto 2x más 6, ¿bien? La función f hizo esa asignación, x lo envió a 2x más 6. Por lo tanto, si mi función inversa la evalúo en 2x más 6, me tiene que regresar a x, porque x se envió a 2x más 6, entonces 2x más 6 se debe regresar a x. Esa es la explicación. Entonces evaluemos nuestra función inversa, que ya calculamos, en el punto 2x más 6. Bien, entonces, ¿qué me va a dar? Si coloco donde está x, 2x más 6, me queda aquí. 2x más 6 menos 6 sobre 2. Si resuelvo esta operación, el 6 se cancelan aquí. Me queda 2x sobre 2, que es x. Entonces, claro, hizo el efecto que les mencionaba, ¿no? La función f llevó el x a 2x más 6 y la función f a la menos 1 llevó el punto 2x más 6 a x de nuevo. Y por las mismas razones, si evaluamos la función f en la inversa, es decir, sustituimos donde está x por x menos 6 sobre 2, nos debe dar x. Bien, entonces aquí coloco 2 por, miren, la función f es 2x más 6 sobre 2 y estoy sustituyendo x por f a la menos 1, que es x menos 6 sobre 2. Aquí está. Este 2 distribuye aquí, se cancela con el 2 del denominador. Me quedaría x menos 6 más 6. Aquí está, igual a x. Entonces, se satisfacen las propiedades de cancelación. ¿Correcto? ¿Está bien eso ahí? Entonces, ¿Edwin tiene preguntas? No, no, señor. ¿Y Juliana? No, profe. ¿Ya le arreglaron en internet? ¿A quién? ¿A mí? Sí, usted dijo que tenía problemas de conexión, ¿no había dicho? Por el grupo no, profesor. Es que Ah, estaba en ya. otra clase y salimos hasta ahorita, profe. Ah, sí. Bueno, hace como las 9. Ah, bueno. Samuel, está todo bien, ¿no? ¿Está quedando claro este concepto de la inversa de una función? Sí, señor. Bueno, y Marlon, Sí, todo bien, ¿no? sí, profe, todo bien. Silvia también. Silvia hizo el taller sola, ¿no? Sí, señor. ¿No? ¿Por qué no quiso trabajar en grupo esta vez? Sí. ¿Usted lo hizo sola? ¿Por qué no lo hizo en grupo? ¿O sí lo hizo en grupo? Yo O estuve sea, revisando. lo hicimos como en grupo, pero cada quien lo envió por separado. Ah, ya. Bueno, está bien. Pero Profe, yo si también lo quieren hice ahorrar sola. el papel, pues pueden enviarlo todos en un solo trabajo. Más fácil. Porque así se ahorran tinta, papel y yo tengo que leer solo una vez y les califico a los 3. Bien. ¿Qué más tiene que hablar? Profe, yo también lo estoy haciendo sola, no tiene nada que ver que lo esté haciendo sola o... No, no tiene nada que ver. O sea, a mí me gusta que trabajen en grupo, pero si lo hacen solo, pues se califica también así. Ah, ok, profe, gracias. Está bien, está bien. Entonces continuamos aquí con estos ejemplos. Entonces dicen que encontremos la inversa de la función f si f es igual a x sobre 1 menos x. Entonces, ¿qué está sucediendo aquí? Pues que el ejemplo mismo o la forma que plantea la pregunta están diciendo que ya la función es inyectiva. Porque si están diciendo que calcule la inversa de una vez, esa es la suposición implícita que hacen, ¿no? Entonces, en estos casos, pues no nos pongamos a ver si tiene inversa o no. Si ellos preguntan eso, que calculemos la inversa, pues uno procede a aplicar al algoritmo. Bien. Ahora, como no nos han dado la gráfica, tendríamos que usar algún criterio de derivada, ¿no? Ver si es estrictamente creciente o decreciente, para ver que efectivamente tiene inversa. Entonces aquí tendríamos que usar la regla del cociente para derivar, ¿no? Si derivamos eso, a ver, verifiquémoslo de todos modos. Sería la derivada de la parte de arriba, que es 1 por el de abajo sin derivar, menos...
Bueno, les dejo a ustedes de ejercicio que verifiquen que esa función tiene inversa. Es decir, que es inyectiva. Entonces, como el interés aquí es encontrar la inversa, aplicamos el algoritmo. Paso 1. Entonces escribimos y igual a x sobre 1 menos x. ¿Qué debemos hacer ahorita? Despejar x. Despejar x en términos de y. Entonces, aquí, ¿qué podemos hacer? Bueno, este factor 1 menos x que está aquí dividiendo lo podemos pasar a multiplicar. Entonces, me queda 1 menos x por y igual a x. Entonces, recuerden que yo quiero despejar x, ¿no? Entonces, la idea es pasar todo lo que tenga x a un lado de la igualdad. En este caso, vamos a pasar todo lo que tenga x al lado derecho. Entonces, miren, luego de pasar ese factor 1 menos x a multiplicar el y, aquí podemos distribuir el y en paréntesis. Y por 1 y por x, x. Entonces me quedaría y menos xy igual a x. Como queremos despejar x, pasamos todo lo que tenga x al lado derecho. En este caso paso el x, el término de xy al otro lado. Me queda esta línea. Y aquí, ¿qué hacemos? Bueno, aquí se sacó factor común de x, ¿no? Sino que aquí no se colocó el x. Aquí hay un error en el documento, ¿bien? Aquí debería haber un x, porque se sacó el factor común. Por lo tanto, quedaría y igual a x por 1 más y. Ahora, para despejar x, paso a dividir el 1 más y y me queda entonces que x es igual a y sobre 1 más y. Por lo tanto, la inversa va a ser intercambiar los papeles ahí de x y de y. Entonces, donde está una y, coloco x, la inversa va a ser f a la menos 1 de x igual a x sobre 1 más x. Y donde está y, coloco x. Para escribir la inversa. Y esa es la inversa de la función x sobre 1 menos x. Es casi la misma función, solo que este signo aquí, en la inversa es positivo ya. ¿Sí está claro el algoritmo? Profe, Sí. en y igual a 1 más y, ese 1 lo saca de la función. ¿De dónde sale ese? Este 1 que está aquí, Señor, observa aquí, mire que aquí aparece x más x por y. Entonces tengo factor común x. Si yo saco factor común x, coloco aquí, es que ahí no coloqué la x. O sea, ok. un error de digitación, pero ahí donde tengo el mouse ahí debe haber una x. Entonces quedaría x, abro paréntesis, 1 más y. ¿Por qué? Porque si distribuyo, la x me quedaría x por 1, x. Y x por y, xy, y vuelvo acá. Entonces ese 1 viene ahí, cuando saqué factor común x en esta línea. Ok. Entonces esa es la inversa. Esa es la inversa de la función. Entonces ahorita sí vamos a concluir una relación que existe entre la derivada de una función y la inversa. Bien, que va a usar la regla de la cadena. ¿Se acuerdan de la regla de la cadena? Cuando estudiaron diferencial. Que uno deriva la función por la derivada interna. ¿Sí de acuerdo? Un poquito, profe. Con eso es suficiente, con ese poquito. Entonces concluyamos aquí. Yo sé que ustedes están con ganas de ir a hacer otras cosas, a mirar la noticia y todo. Entonces, veamos este último teorema. Entonces dice el teorema de la función inversa. Entonces, ¿qué hipótesis tenemos? Sea f derivable y estrictamente monótona en un intervalo, ¿no? I. Es decir, I puede ser escrito de la forma A, B, un intervalo definido por esos dos extremos. Bien. Y noten aquí esta hipótesis que está pidiendo el teorema, que sea estrictamente monótono. Es decir, que puede ser estrictamente creciente o decreciente. El hecho es que es monótona y por lo tanto va a tener inversa, ¿no? Entonces aquí está suponiendo que si f' de x es distinto de 0 en cierto x en y, bien, esta hipótesis aquí no
no sería necesaria porque al decir que la función es estrictamente monótona, ya sabemos que la derivada va a ser distinta de cero en todos los puntos del intervalo, ¿no? Entonces podemos decir aquí, f a la menos 1 es derivable en el punto y igual a f de x en el rango de f, y su derivada va a ser lo siguiente. F a la menos 1, la función inversa derivada y evaluada en el punto y, va a ser igual a 1 sobre f' de x, donde y es igual a f de x. Bien, ese es el teorema. Ahora, vamos a ver ese teorema en acción para entenderlo mejor, con un ejemplo concreto. Bueno, veamos primero de dónde surge o cuál es la demostración del resultado. Nosotros sabemos que la función f, lo que les decía, la regla de la cadena, ¿no? La función f evaluada en f a la menos 1 de x es igual a x, por las propiedades, por las ecuaciones de cancelación. Ahora, si yo derivo la función f con respecto a x, a los dos lados, entonces acá, cuando derivo acá en el lado derecho, la derivada de x es 1. Y aquí me queda f' de x, evaluada en f a la menos 1, por la derivada interna, es decir, la derivada de f a la menos 1, porque ahí aplique regla de la cadena. La derivada de la función normal, evaluada en el punto que dice, por la derivada interna, es decir, la derivada de lo que está aquí, entonces f a la menos 1 de x. Y eso da 1 porque la derivada de x es 1. Y ahí, cuando paso a dividir esta parte que señalé, me queda que la derivada de la inversa es igual a 1 sobre f' en f a la menos 1 de x. Entonces, y yo quiero más bien, si no quedó claro el teorema, va a quedar más claro con ejemplos concretos. Enseguida hacemos ejemplos concretos. Pero aquí está esta gráfica, veamos, analicemos esta gráfica aquí, qué interesante. Bueno, entonces aquí tenemos una interpretación gráfica de lo que es, por ejemplo, aquí está esta línea roja, es la gráfica de la función f normal. Y la línea verde es la gráfica de la función inversa. Bien, entonces estas funciones, la función f y su inversa son simétricas con respecto a la recta y igual a x aquí que aparece punteada. Son simétricas. ¿Qué quiere decir eso de simétrico? Que si yo coloco, pongamos así, un espejo aquí, un espejo sobre este eje, lo pongo ahí un espejo, lo pongo perpendicular ahí al plano. Bien, entonces cuando coloco el espejo se va a reflejar ahí la línea, roja. Si yo cojo el espejo y lo voy girando hasta que toque el plano, esta línea roja que se reflejó en el espejo coincide con la verde. Bien, es una interpretación de lo que quiere decir simétrico. Ahora, ¿qué pasa si yo trazo una recta tangente aquí, en este punto que estoy señalando? Entonces, la pendiente de esa recta tangente está asociada acá con el punto, con su punto simétrico, ¿no? En la curva inversa. Este punto está asociado con ese. Entonces, veamos qué pasa con las pendientes de la recta tangente. Se satisface la siguiente relación. ¿Dónde está? Es decir, que la pendiente en ese punto, la recta tangente, yo esta pendiente, donde dice m sub f, es la pendiente de la recta tangente en el punto aquí, de la curva roja. Y m, f a la menos 1, la pendiente de la recta tangente que pasa aquí.
Entonces, ¿qué ocurre? Que la multiplicación de esas dos pendientes tiene que darme 1. O lo que es lo mismo. Se satisface esta ecuación aquí. Entonces, mucha teoría por el momento. Vamos a ver un ejemplo. Para tener esto más claro. Entonces dice así. Consideremos la función f de x igual a x a la 5 más 2 a la x más 1. Y nos dicen que encontremos la derivada de la función inversa evaluada en el punto 4. Entonces, con ese ejemplo podemos entender bien lo que vamos a usar el teorema y lo de las pendientes que les mostré hace un momento. Entonces dice, en este caso no podemos encontrar una fórmula para hallar la inversa. Bien. ¿Por qué? Porque nosotros teníamos que aplicar el algoritmo, decir que y, yo sí puedo escribir aquí un poquito. Si yo quiero encontrar la inversa de esa función, tengo que hacer y igual a x a la 5 x a la 5. No, es que no puedo, esto no me deja escribir. Tengo que buscar otra forma. X a la 5 más 2. Esto está muy difícil, me disculpan ahí porque vamos a ver si puedo escribir lo que sea la ecuación. 2 a la x. Acá es como conseguir una tablet para poder usar el lápiz ahí de la tablet. La x. Más, ¿qué dice ahí? ¿Qué era lo otro que decía? ¿Alguien se acuerda? Creo que era más 1. Bueno, más 1. Gracias. Bien. Entonces, miren, si yo quiero despejar x de aquí, primero paso el 1 a restar allá. Entonces le haría y menos 1 igual a x a la 5 más 2 a la x. Y mire que el x aparece acá como exponente y acá abajo x a la 5. Ese tipo de ecuaciones no las podemos resolver. No podemos de ninguna manera despejar x en términos de y. Ustedes pueden usar todas sus técnicas de álgebra que sepan y no van a poder despejar x. Ahí es donde se plantea el problema. Por eso aquí el ejemplo dice que no podemos encontrar f a la menos 1. Precisamente porque no podemos aplicar el paso 2 del algoritmo. Bien. Sin embargo, nosotros nos han pedido, noten aquí, que encontremos la función inversa completa. Nos han dicho es que determinemos cuánto es la función inversa derivada y evaluada en 4. Bien. En el punto 4. Entonces aquí hay que notar lo siguiente. Noten que ese punto 4 que está entrando ahí en la función inversa, ese punto está en el rango de la función f. Bien, la función inversa está tomando puntos del rango de f. Entonces debemos investigar para qué valor de x. F evaluado en x me da 4. Entonces, aquí ya lo está diciendo, ¿no? O noten aquí, si yo evalúo f, f en 1 me daría 1 a la 5 más 2 a la 1 más 1. Eso da 4, ¿no? Porque 1 a la 5 es 1, 2 elevado a la 1 es 2, entonces 1 más 2, 3, más 1, 4. Entonces, en x igual a 1, obtenemos el y igual a 4. Por lo tanto, si usamos la fórmula anterior del teorema, ¿qué dice la fórmula aquí? Dice que la función derivada en un punto y es igual a 1 sobre f de x satisface esta ecuación, que f evaluado en x es igual a y. Entonces, en ese caso, ¿qué tenemos? F evaluado en 1 nos da 4. Entonces, la función inversa derivada
y evaluada en 4 va a ser igual a 1 sobre la función f derivada y evaluada en 1. Entonces y es 4, x es 1 en nuestro ejemplo particular. Y vamos a usar esta fórmula. Entonces volvamos acá. Y está, miren, y4, x igual a 1. Bien, da el teorema. Ahora, ¿cuánto es la función derivada y evaluada? Bueno, ya sabemos que derivar esta función es sencillo. Bien, f' de x, ¿qué va a ser? Va a ser 5x a la 4 más la derivada de 2 a la x. ¿Alguien se acuerda cómo derivar 2 a la x? Que hay un error en este PDF. La derivada de 2 a la x no es 2, como dice aquí. La derivada de 2 a la x es 2 a la x, la misma función. Esto se comporta como la función exponencial, por logaritmo natural de 2. Entonces aquí tenemos que 2 a la x logaritmo natural de 2. Por lo tanto, cuando evalúo eso en 1 me va a dar 5 más 2 logaritmo natural de 2. Entonces aquí hay un problema. Sin embargo, es solamente ahí. Es decir, hasta aquí es aplicar la fórmula, sino que está mal derivada la función. Porque no estamos derivando 2 por x, estamos derivando 2 elevado a la x. Y esa derivada da 2 a la x por logaritmo natural de 2. Pero exceptuando eso, así se procedería a resolver este ejercicio aplicando el teorema anterior. Cuando te puedo escribir en el talerito, les muestro cómo es la derivada de esto. Aunque eso es de otro curso, ¿no? Pero de todos modos, podemos recordar. Todo aquí quedan estos ejercicios propuestos que todavía no hacen nada. ¿Quién es el que escribe aquí? Juliana no está copiando las notas, no. Profesor, sí, en lo que viene más cansado. Ah, bueno. Juliana no Entonces, copia. entonces, vamos a finalizar aquí. Voy a comentar estos ejercicios. Regreso acá. Entonces dice, demuestre que f tiene una inversa, revelando que es estrictamente monótona. Entonces noten aquí, miren esta función. La función es f de x igual a la integral desde 0 hasta x de la función raíz de t a la 4 más t al cuadrado más 10 de t. Ahora, ¿cuál es la derivada de esa función? ¿Y qué teorema debe usar? ¿Quién sabe decir eso? El que responda a ese ejercicio le quito las preguntas del taller relacionadas a... Yo voy a hacer un taller para terminar La de ver el derivada segundo. sería... espera. ¿Cuál es la derivada? Si usted me responde, le quito las dos preguntas asociadas a este taller que hace. La derivada de eso es 4t3 más... Espera que paro. ¿Repetir la derivada es qué? La derivada es... Bueno, primero se pasa eso a potencia, que queda todo eso a la 1/2. Sí. Adentro eso queda 4t3, t a la 3 más 2t más 0. Y Bueno, abajo, o sea que ah, creo que ahí no le va a dar eso. Tiene que usar un teorema muy importante que estudiamos hace unos días. Y la derivada va a ser inmediata. un teorema que, ¿qué, Porque profe? un teorema que estudiamos hace unos días. O si quiere usar el cuadro digital, a ver, usa el cuadro digital y ¿tiene cómo usar el cuadro digital ahí? No, yo creo que no. No sé. No, así como usted dice, no, todavía no.
Profe, igual no queda raíz de x a la 4 más x a la 2 más 10. La derivada de esa función, dice Sí. usted. ¿Y por qué teorema? ¿Por qué teorema, Sara? ¿Qué hizo Sara, muchachos? No sé. Bueno, Una pista, profe. esperemos que Sara ya como que está cerca de la respuesta, pero no quiere hablar más. Bueno, lo que dice Sara es verdad. La derivada de esa función aquí es raíz de x a la 4 más x a la 2 más 10. Y la respuesta es por el teorema fundamental del cálculo. Teorema fundamental del cálculo. Veamos aquí a ver si yo tengo ese PDF por aquí. Bueno, el teorema fundamental del cálculo establece exactamente eso, que... no tengo ese PDF por aquí. Yo que estoy compartiendo. Bien, entonces el teorema fundamental del cálculo que dice que yo tengo una función f de x, definida así como una integral de 0 a x de una función que depende del parámetro t, pues aquí estoy integrando. Entonces la derivada de la función f' de x me va a dar lo que estoy integrando. Es decir, me da raíz de x a la 4 más x a la 2 más 10. Esa es la derivada de esa función. Ahora, ¿qué sucede? Que esa función raíz, esa función siempre va a dar positiva. Para todo x. ¿Qué pasó aquí? ¿Cómo quito esto? No tiene que quitarse. Bueno, la función derivada me va a dar lo que estoy integrando, pero en la variable x. Y como aparece x a la 4 más x a la 2 más 10, las potencias son pares, entonces esa raíz siempre va a ser estrictamente positiva. Por lo tanto, usando el criterio, podemos decir que esa función que está aquí es estrictamente creciente. De esa forma, tiene una inversa. Aquí no nos piden que la calculemos, solamente dice revele. Revele que es estrictamente monótona y Hugo decía usar el teorema fundamental del cálculo, que Sara nos dio la respuesta. ¿Cierto, Sara? ¿O no? Sí, profe. Usted pensó en el teorema fundamental, ¿cierto? ¿O no? Pues sí, profe, pero pensé que ese teorema se derivaba a otro. Ya, pero bueno, lo importante es que usted tenía presente esa derivada ahí. Bien, muy bien. Ahora, dice, encuentre una fórmula para la inversa y después verifique las ecuaciones de cancelación. Este es el ejercicio 2. Entonces, ¿qué debemos hacer así, aquí? Pues usar el algoritmo. Defino y igual a menos x sobre 3 más 1 y despejo x. Después de que despeje x, evalúo la función inversa en f de x y veo que todo eso me da x. Luego hago el caso contrario. Muy sencillo esos ejercicios. Miren, el ejercicio 4 también usa el teorema fundamental del cálculo. No, aquí no nos dicen que usemos, aquí nos dicen ya que la función tiene inversa. Pero una explicación sería que la derivada de esta función es, por las mismas razones de antes, es 1 más coseno de x al cuadrado. Eso siempre me da positivo, por lo tanto tiene inversa. Sin embargo, aquí nos dicen que tenemos f a la menos 1 evaluado en